Capítulo 4. Segunda fase. Desafío de cocina. Por fin los tres vieron una estructura sólida a través de un bosque de árboles. Una pared colosal hecha de ladrillo, cerca de la parte frontal, había figuras que crecieron hasta alcanzar el tamaño humano a medida que se acercaban y sabían que finalmente habían llegado a su destino. La mayoría de los solicitantes estaban sentados o sobre sus espaldas agotados por la carrera. Pero al menos habían llegado a la siguiente fase. Kurapika, Gon y Sakura aceleraron, dándome cuenta de que necesitaban buscar a Leorio. ¿Dónde está Hisoka? Sakura preguntó, mirando a través de la multitud. Si lo encontramos, deberíamos encontrar a Leorio. Gon y Kurapika miraron alrededor, antes de que Gon lo viera en el lado opuesto más lejos de la multitud. Parecía que Hisoka sabía que estaban allí por un tiempo, apuntó un dedo hacia su izquierda. Siguiendo, vieron a Leorio. Con sus ojos entreabiertos y sus mejillas parecían estar masticando a un jawbreaker gigante, pero aparte de eso vivo y bien. Con otro problema. Leorio tocó el lado de su rostro herido y tierno, haciendo una mueca de dolor. Hombre que pica, ¿qué pasó? Al darse cuenta de que Leorio no tenía ningún recuerdo de la pelea que tuvo con Hisoka, Kurapika susurró que era mejor que no se lo contaran y que todos estuvieron de acuerdo en no hacerlo. Sin embargo, si ve su cara en el espejo, definitivamente lo recordará. Sakura se agachó junto a Leorio y le puso la mano en la mejilla herida. ¿Qué estás haciendo? Leorio preguntó, estremeciéndose por el contacto cuando el dolor le atravesó la cara. Simplemente quedarse quieto, ordenó Sakura. Empujando el chakra a sus manos, Sakura reanudó la curación de Leorio, controló su chakra para que solo apareciera en su palma y no alrededor de su mano, emitiendo un brillo muy ligero. Quitando su mano, Gon y Kurapika se quedaron sin aliento cuando vieron que la cara de Leorio se había curado completamente de su herida anterior. La hinchazón se había ido y el moretón apenas una mancha en la piel. Sakura, ¿cómo hiciste eso? ¿Es algún tipo de técnica de curación? Preguntó Kurapika. Leorio tocó su mejilla de nuevo, sus ojos se abrieron sorprendidos. ¿No me duele? Sakura extendió sus brazos en un encogimiento de hombros, jugando tímidamente. Acabo de frotarle la mejilla, leí en alguna parte que el contacto físico ayuda a reducir el dolor. Había algunas cosas que se sentía mejor para ella sola por ahora. Explicarlo podría causar más problemas de los que ella podría manejar. En situaciones en las que no pudo explicar ciertos eventos, las personas a menudo lo cuestionaban, pero no eran demasiado persistentes y no podían encontrar una explicación lógica por sí mismas. Sakura estaba esperando eso porque se dio cuenta después de que Gon y Killua se molestaron durante la primera fase y su encuentro con Hisoka, que sería mejor mantener sus habilidades un poco más sutiles. La idea principal era asegurarse de que no sabían que ella no era de este mundo o que solo eran palabras en una página en la suya. Sakura. Gon. Las cabezas se volvieron para ver a Killua caminando hacia ellos, su patineta metida debajo de su brazo. Killua. Gon lo saludó con la mano. No puedo creer que ustedes lo hayan logrado, pensé que estaban perdidos. Sakura se cruzó de brazos, mirando al chico, corriste hacia el bosque sin nosotros. Muchas gracias. Pensé que los dos estaban justo detrás de mí, replicó Killua, era obvio que lo decía en serio, pero no parecía demasiado preocupado de que no hubieran estado detrás de él. ¿Cómo encontraste el lugar? Acabo de rastrear la colonia de Leorio, explicó Gon a Killua, quien pareció desconcertado por su respuesta. Sin embargo, no fue una sorpresa, Sakura se mostró escéptica cuando Gon dijo que podía captar el olor de Leorio. Sin embargo, ella leyó que él pasó mucho tiempo en el desierto, así que eso debió haber ayudado a agudizar su sentido. Todavía. Niño extraño. La voz de Satoshi hizo eco, llamando a los solicitantes cuando hizo el anuncio. Se paró frente a una gran puerta de metal. Elogió a todos los que lo habían logrado y luego continuó. La fase 2 aparecerá aquí en el Parque Forestal de Vizca. Así que me despediré. Les deseo mucha suerte a todos. Con eso, Satoshi se alejó en largas zancadas. Al mismo tiempo, las puertas comenzaron a abrirse, permitiendo a los solicitantes ver lo que había más allá de las paredes. Un camino recto conducía hacia una casa enorme, a ambos lados de este camino había mesas colocadas en el césped junto con algún otro equipo. ¿Entrarán todos los solicitantes que hayan superado la primera fase? En el patio de la mansión, cerca de los escalones, sentada en un suave sofá, había una mujer. Tenía el cabello de color turquesa claro atado en 5 nudos superiores, ojos de color verde claro y llevaba un top de bikini con una falda de malla sobre y pantalones cortos de mezclilla.
Bienvenido, soy Menchi, el examinador de la segunda fase, saludó, con la pierna cruzada sobre la otra, los brazos sobre el sofá, que ciertamente parecía más relajada que Satoshi. Sin embargo, no puedo juzgar las apariencias, se recordó Sakura, hablando de que sentarse justo detrás de Menchi era otra figura, una figura grande. Un hombre con cabello oscuro y una gran barriga, era lo suficientemente grande como para sobredimensionar la silla del sofá. Y yo soy Buara, el otro examinador, le presentó sonriendo a los candidatos. Tengo que admitir que hace que Chouji se vea pequeño. Sakura se cruzó de brazos. De repente, se escuchó un fuerte ruido, un retumbar de un tipo que llegó a los oídos de todos y todos estaban muy familiarizados con él. Menchi miró a Buara, quien sostenía su estómago. Debes tener hambre. Estoy hambriento. Levantándose, Menchi colocó sus manos en sus caderas, ahí lo tienen. Su próxima prueba es, cocinar. Los murmullos se hicieron eco a través de la multitud, principalmente preguntas acerca de la siguiente fase. Sakura tuvo algunas. Parecía muy inusual que esto fuera parte de la prueba, un examen escrito puede. Fue el luchador todo quien se dirigió a los examinadores sobre la siguiente fase. ¿Quieres que cocinemos? Estamos aquí para tomar el examen de Hunter. Así es, dijo Menchi. Tu desafío para la segunda fase es producir un plato que satisfaga nuestro paladar. ¿Por qué tenemos que cocinar? Eso es porque, Menchi mantuvo su sonrisa mientras pronunciaba sus siguientes palabras. Somos cazadores gourmet. La reacción de los postulantes fue asombrosa, todos se echaron a reír, señalando su decepción. Sakura sabía que no debía hacer algo así. Después de todo, estas dos personas eran examinadores y, si los demás no lo paraban, podría afectar seriamente los resultados de todo el grupo. Menchi ya parecía molesto con el grupo. Esto es estúpido, murmuró Killua, no sé cocinar. Si Sakura era honesta, no sabía mucho sobre cocinar ella misma. Apenas disfrutaba soportar la vida de una persona doméstica, pero su madre le daba tareas domésticas. Fue entonces cuando descubrió que odiaba limpiar, lavar la ropa y en lo que se refiere a cocinar, lo intentó, pero los resultados fueron igualmente dolorosos y decepcionantes. Ella casi quemó la cocina en un momento dado. Carecer de las habilidades generales necesarias para cuidar un hogar. Pero tengo que pasar esta fase, pensó, mirando a Gon y los demás. Si ella falla y es expulsada del examen, eso significaba que ya no podría seguir la historia y luego, ¿qué haría? No tengo a dónde ir. Las risas se calmaron y todo preguntó qué se esperaba que cocinaran. Menchi llamó a Buara y el hombre husky se puso de pie, elevándose sobre todos. El ingrediente requerido es la carne de cerdo. Eres libre de usar carne de cualquier especie de cerdos del bosque de Visca. Debes usar las instalaciones de cocina aquí para preparar la carne de cerdo. Sakura miró hacia los campos de hierba. Eso explicaba las instalaciones de cocina con las mesas y demás. Y solo pasas la segunda fase si ambos lo encontramos delicioso. Y no solo evaluamos el gusto. Menchi dijo, toda la alegría que tenía antes en su voz se había perdido. No subestimes las complejidades de cocinar. Cuando los dos nos hayamos comido bien, el examen terminará. En otras palabras, cuando ambos estén completos, el examen habrá terminado. Entonces, si fallaron en su primer intento, podrían regresar e intentarlo de nuevo. Parece simple, demasiado simple. Sakura pensó estrechando sus ojos. Golpeando su barriga, Buara anunció el comienzo de la segunda fase, todos salieron corriendo de la finca hacia el bosque en busca de su ingrediente principal. Pocos sabían de la consecuencia de haber molestado a su examinador. Ni siquiera Sakura lo sabría. Killua, Gon, Kurapika, Sakura y Leorio se unieron para buscar un cerdo. Los otros solicitantes permanecían en su mayoría juntos en un área, mientras que los 5 se alejaron con la esperanza de tener más suerte con menos personas. Visca Forest fue mucho más agradable que Swindler's Swamp, que era un hecho, no había ninguna niebla cegadora, ranas gigantes que se comían de hombres o terrenos fangosos para correr. Parecía relajar a los aspirantes. Encuentra un cerdo y luego cocínalo, esto es mucho más fácil que la primera fase. Leorio dijo, su cabeza dando vueltas buscando un cerdo. No sería tan rápido en asumirlo, le dijo Sakura, también mirando alrededor. Después de todo, el propósito de estas fases es eliminar a los solicitantes, reducirlos hasta que solo queden algunos. Esa es mi experiencia, al menos. ¿Experiencia? ¿Quieres decir que has tomado el examen de Hunter antes? Preguntó Kurapika. Sakura negó con la cabeza, dándose cuenta de que podría haber mencionado algo que no debería haber dicho. No, solo estaba hablando en un contexto general.
Nadie le preguntó nada después de eso y Sakura dejó escapar una silenciosa visión de alivio. El grupo comenzó a rastrear una colina hacia el otro lado del bosque. Sakura todavía estaba pensando que algo estaba pasando, algo que les faltaba. En los exámenes de Chun-Lin, las diferentes partes de los exámenes solo aumentaron su dificultad para reducir el número de solicitantes, y casi ninguno de ellos fue tan sencillo como parecía. Por ejemplo, en el examen escrito, las preguntas fueron difíciles de forzar a los solicitantes a hacer trampas sin ser atrapados en la recopilación de información. Había un motivo oculto detrás de la prueba real. Y cocinando, para Sakura, una situación como los exámenes Chun-Lin podría ser justo lo que ella necesitaba. Después de todo, Naruto había aprobado el examen escrito sin completar una sola pregunta. Él simplemente nunca se rindió. Los ojos de Sakura se endurecieron con determinación, eso era lo que iba a hacer. Cuando llegaron a la cima de la colina, Gon saltó de inmediato al otro lado, deslizándose hacia abajo. Seguido por Killua, Leorio, Kurapika y Sakura. Habían asumido que Gon se deslizaba cuesta abajo por diversión, pero cuando todos giraron la cabeza, encontraron la razón. Gon había encontrado los cerdos y muchos de ellos. Pero, pensó Sakura mirando a las criaturas gigantescas, ¿eran lo suficientemente grandes como para sentarlas a todas sobre su espalda y sus hocicos? No. Era una forma más como cuernos afilados eran anchos. Eso no es un cerdo, es un rinoceronte rosa. Y su apariencia no era lo que más la molestaba. Era el hecho de que actualmente estaban comiendo huesos. Había unos pocos huesos de animales dispersos en el suelo alrededor de los cerdos. Sakura vio cómo los cerdos masticaban los huesos, rompiéndolos con facilidad. No me digas que, Kurapika se arrastra, con los ojos muy abiertos son carnívoros. No quiero confirmarlo, dijo Sakura. El cerdo más cercano al finalmente notó la presencia del adolescente, sus diminutos ojos los miraron y dejó escapar un fuerte chillido. Para Gon y sus amigos. Esa fue una indicación para levantarse y empezar a correr. Sin embargo, el cerdo que los vio aparentemente hizo sonar una alarma con ese chillido, a su vez creando una estampida para que el grupo saliera corriendo. Los 5 corrieron por el bosque, dirigiéndose directamente hacia atrás desde donde vinieron, pero la estampida los siguió. El suelo se estremeció y fue posible sentir las vibraciones un poco debido a su tamaño. Espera, los estamos llevando a los otros solicitantes. Sakura exclamó cuando vio a unos pocos parados no muy lejos de la dirección en la que corrían. Al ver a los enormes cerdos, comenzaron a despegar, desafortunadamente no pudieron correr a un ritmo que los evitara y fueron el primero en ser golpeado por las enormes narices del cerdo, tirándolos al aire. Mientras no eran conscientes de esto. Estos cerdos eran conocidos como el Gran Sello y eran los cerdos más feroces del mundo. Usan sus grandes narices para enviar a sus enemigos a volar. Lo que los solicitantes tampoco sabían era que Wara y Menchi sabían que este era el único tipo de cerdo que vivía en el bosque Visca. La situación de los solicitantes de examen era, por lo tanto, un desafío para la supervivencia. Esos malditos, Sakura cerró el libro de golpe mientras seguía corriendo al lado de los 4 niños. Ella había pensado que el libro le daría una pista de cómo obtuvieron estos cerdos. Aunque Sakura no sabía el final de esta historia, ella había determinado que Gon y sus amigos de hecho pasaron este examen. De una manera u otra. La historia giraba en torno a la configuración del examen, por lo que tenía que ser el caso y el final de la historia. ¿Cómo puedes estar leyendo en un momento como este? Preguntó Leorio, mirando cómo la Rosita guardaba el libro. Cuando llegaron a los otros solicitantes, todos se separaron, incluidos los 5 que llevaron la estampida hacia ellos. Así que de hecho, habían traído el ingrediente principal a los demás. El único problema era, como todos intentaban cazar los cerdos. Golpearon las narices, pero resultó ser muy duradero. Sakura corrió más lejos del grupo, con un solo Gran Sello justo detrás de ella. Cuando ella estaba fuera de la vista y segura de que nadie iba a aparecer desde las sombras, Sakura se dio la vuelta, manteniendo sus pies firmemente colocados en su lugar mientras el cerdo cargaba hacia ella. Retirando su puño hacia atrás antes de cargar hacia adelante, Sakura puso suficiente poder en su golpe para romper el contacto de la manguera de los cerdos. Se inclinó ligeramente y el cerdo se derrumbó. Bueno, eso es eso, dijo Sakura secándose las manos. Recolectando el cerdo y levantándolo, Sakura siguió la conmoción para encontrar el camino de regreso a los demás. Sin embargo, ella vio que los otros solicitantes estaban capturando sus propios cerdos ahora. Ya sean golpes, patadas, estrellas de lanzamiento, monopatines o cañas de pescar.
Todos estaban golpeando el mismo lugar en las cabezas de los cerdos. ¡Ey, Sakura! Gon la saludó con la mano un poco lejos de los demás, su cerdo tenía una gran marca roja desde donde la había golpeado hacía unos momentos. Sus frentes son sus puntos débiles. ¿Puedo ver eso?, dijo Sakura, caminando hacia Gon y arrastrando a su cerdo. Al darse cuenta de algo apagado, Gon señaló su captura. Sakura, ¿qué pasó con su nariz? La nariz estaba completamente doblada hacia atrás, parecía que iba a caerse. Cuando me estaba persiguiendo, se estrelló contra una enorme roca y se rompió la nariz. Sakura dijo agitando sus manos en un gesto nervioso. Gon parecía tan inocente y honesto, que parecía un crimen mentirle a cambio. Pero si les doy a estos muchachos la sensación de que no soy normal, no sé qué pasará. Sakura se recordó a sí misma. Una cosa era saltar a través de los árboles y correr muy rápido, pero había ciertas cosas que Sakura sabía que provocaban más preguntas y sospechas. Killua se acercó a los dos, lo que tomó fue arrastrar casualmente un gran sello detrás de él como si no pesara nada. Tengo mi cerdo, vamos a irnos. Nosotros también, dijo Kurapika con Leorio. Todos se detuvieron a mirar a Sakura. ¿Qué pasó con su nariz? Sakura suspiró. Cuando regresaron a la finca, todos se dirigieron a una estación de cocina y empezaron a perforar una espiga en el cerdo y al fuego sobre la parrilla, girando sin esfuerzo. Eso fue. Todos excepto Sakura. Miró alrededor de las instalaciones de cocina con cuidado. Allí algunas verduras, condimentos, especias y otros ingredientes. ¿Qué esperan? ¿Una comida completa del curso? Sakura pensó con brusquedad. Deseaba que Chouji estuviera aquí ahora. Cuando lo miraba, uno podría creer que no le importaba lo que comía. Sin embargo, eso estaba lejos de ser el caso. Chouji estaba cerca de un experto cuando se trataba de las delicias de la cocina. Era su pasión y él sabía mucho sobre cómo hacer que una comida tenga un sabor aún mejor. También fue un poco radical a la hora de examinar el sabor de la comida. «Oí, ¿no deberías estar empezando?», preguntó Killua. Ya estaba asando su cerdo sobre el fuego. Cada vez que Sakura intentaba hacer comida, tenía la costumbre de crear cualidades medicinales en cada plato. Viendo que la medicina era mayormente amarga, no era difícil imaginar cómo fue eso. Sakura gruñó, no había mucho que pudiera hacer ahora, pero empezar a cocinar. Colocando a todo el cerdo sobre el fuego, comenzó a rotarlo, observando cómo la piel rosada comenzaba a volverse más oscura, bronceando a un marrón claro. Mientras estaba ocupada, algunos aspirantes ya habían terminado y se dirigían a Menchibuara. El primero en subir, fue el luchador Todo, que también había hablado a los examinadores. Se acercó con toda confianza de obtener una calificación limpia y parecía que lo haría ya que Buara le dio un mordisco y se lo pasó. Sin embargo, Menchi extinguió la cabeza caliente cuando ella evaluó su plato sin mordisquearlo, diciendo que estaba recocido. Sin embargo, no fue un grado de rencor, porque Menchi y Buara cayeron en un patrón. Todos los solicitantes que se presentaron, Buara daban un mordisco y subían la señal de pase. Menchi echaba un vistazo y subía la señal de rechazo. Los solicitantes se quejarían y ella les diría que estaba mal con su comida. O bien estaba recocido, poco cocido, el fuego era demasiado débil, el fuego era demasiado fuerte, la posición del cerdo en el plato no estaba correcto, básicamente, todo tipo de quejas que puedan surgir en tu camino. A pesar de que todo lo que servían era el cerdo, por lo que en realidad no dejaba tanto espacio para la discriminación. A menos que las presentaciones también sean algo para considerar, pensó Sakura poniendo un dedo en su barbilla. Oye, ¿tienes alguna idea de cuánto tiempo se supone que debemos dejar esto sobre el fuego? Killua preguntó desde detrás de ella, ya que ahí estaba su estación de cocina. Honestamente, no tengo ni idea. Es lo que pensaba. Killua dijo casualmente. Sakura frunció el ceño, ¿qué significa eso? Bueno, no soy un experto, pero estoy bastante seguro de que acabas de quemar la mitad de tu cerdo. Killua señaló, con un brillo pícaro en sus ojos, cuando la roseta comenzó a girar el cerdo del otro lado a toda prisa. Mierda, murmuró Sakura dándole la vuelta unas cuantas veces antes de sacarlo del palo, la mitad superior estaba completamente quemada, acelga negra. Oh, esto es malo. ¿Cómo iba a ceder esto ahora? Después de todo, Menchi había rechazado el plato de un solicitante solo porque se quemaba un poco. ¿Qué iba a decir cuando tomara la comida de Sakura y se diera cuenta de que toda la mitad superior se había vuelto del color del carbón? Genial, Sakura se rascó la parte de atrás de su cabeza, tratando de averiguar qué movimiento hacer a continuación. Si ella fallaba esta fase y la otra pasaba. ¿Se supone que es una comida de los niños?
Dándose la vuelta rápidamente, Sakura vio que Leorio se había acercado a los examinadores para ser juzgados. Aunque había hecho algo un poco diferente con todo su cerdo. Puso una bandera encima de eso. En este momento, tanto él como el cerdo volaban por el aire y en las manos de Buara. ¿En qué estaba pensando? Luego Gon apareció casi inmediatamente después. Lo que hizo de manera diferente con el cerdo fue decorarlo con flores alrededor del plato, en su cabeza e incluso ató una cinta a su oreja y cola. Sakura se rió, eso es un poco lindo. Sin embargo, Menchi no lo creyó y tiró el plato a un lado. Sakura frunció el ceño, no se suponía que debían pasar. ¿Cómo iban a llegar a la siguiente fase? ¿No era de eso de lo que se trataba esta historia? ¿Qué diablos están haciendo? Preguntó Killua. No lo sé. Entonces apareció Kurapika, su plato parecía muy diferente al de Gons, Leorio o cualquiera de los otros candidatos. Soy el siguiente, dijo, por favor, juzga mi creación. Cuando lo miraste, podías decir que era una gran cantidad de carne, pero no podías decir que era un cerdo. La cabeza, las patas de la cola y tal había sido cortada tomando una forma redonda, la carne había sido cortada a tiras grandes y entre estas tiras estaban lechuga, tomates y tal vez piña. Eso es nuevo, pero tal vez Kurapika tenga la idea correcta. Kurapika, después de haber observado a los dos cazadores gourmet durante un tiempo, observando cuidadosamente cualquier indicio de preferencia, llegó a una conclusión. El verdadero punto de esta fase fue utilizar las instalaciones y los ingredientes proporcionados para resaltar la característica principal, el cerdo. Por lo tanto, creía que el sabor no importaba. Sin embargo, Sakura hizo una mueca cuando leyó el resto, antes de cerrarlo y volver al presente. Finalmente, algo que se parece a un plato real, dijo Menchi, tomó un tenedor y sacó una cantidad decente del cerdo por primera vez desde que comenzó el examen. Tomó un bocado y comenzó a masticar, y después de unos 5 mordiscos. Esto es bruto. Exclamó Menchi, lanzando el resto de la comida al aire. Kurapika estaba muy sorprendido mientras Menchi hablaba. La apariencia es importante pero solo si sabe bien. No eres mejor que 403. Con eso, Kurapika regresó a su estación con Gon y Leorio, completamente deprimido, no tanto por la mala calificación de su plato, sino por el hecho de que no era mejor que 403, aunque ciertamente levantó el ánimo de Leorio. Buara terminó el plato de Kurapika, antes de frotarse la barriga con satisfacción y Sakura supo que eso normalmente significaba una cosa después de una comida. Estoy tan lleno. Menchi, en un tono descuidado, dijo. Sí, yo también. Se puso de pie y miró a todos los solicitantes. Por lo tanto, nadie pasa. Hemos terminado aquí. Sakura se quedó sin aliento, mientras todos los demás comenzaron a expresar su incredulidad. Todos ellos acababan de ser descalificados del examen de Hunter, en la segunda fase. No, esto no podría estar pasando. Si todos hubieran fallado realmente. Sakura también se dio cuenta de que acababa de fallar sin siquiera servir su plato. ¿Se suponía que esto pasaría? Sakura pensó con incredulidad, iba a revisar el libro de nuevo, pero hubo un fuerte ruido que llamó su atención, junto con todos los demás. Era todo, había destruido sus instalaciones de cocina con un solo golpe y luego se volvió hacia los examinadores con una cara furiosa. No lo aceptaré, me niego absolutamente a aceptar esto. Todo gritó. Menchi lo miró fijamente, hablando en tono aburrido, al final aún fallas. Deja de joder. Pediste carne de cerdo, así que arriesgamos vidas a... Al interrumpirlo, Menchi miró a todo. Le dije que preparara el cerdo de una manera que los dos encontramos deliciosos. Ninguno de ustedes hizo nada remotamente delicioso. Todos hicieron casi lo mismo. Todos hicieron ningún esfuerzo. Justo cuando pensé alguien realmente lo intentó, solo cambia la apariencia. Nadie intentó enfatizar el sabor. Estoy seguro de que ninguno de ustedes tomó la cocina en serio. Luego, uno de los otros solicitantes hizo un comentario lateral sobre cómo la carne de cerdo era igual sin importar cómo se servía y eso provocó que Menchi se pusiera en marcha. Ella lo agarró por la camisa y amenazó con empujarle el brazo directamente por el culo y sacarle los dientes. Ella es más feroz que Chouji cuando se trata de comida. Sakura pensó. Mirando a Buara que estaba detrás de Menchi, Sakura adivinó que por su expresión esta reacción no fue exactamente inesperada. Si ese era el caso, ¿por qué fue asignada como examinadora? Al juntar el hecho de que la mujer era una cazadora gourmet y una comedora bastante delicada, la prueba casi no parecía justa en su perspectiva. Después de que Menchi terminó su perorata, regresó a su silla, cruzando las piernas de una manera relajada.
En otras palabras, muchachos, no tienen las agallas para probar algo nuevo. Todo parecía no saber cuándo rendirse, él comenzó su propia perorata. Cállate. No estoy tratando de convertirme en un cocinero o gourmet. Quiero ser un cazador. La mayoría de los otros solicitantes se unieron, como si la prohibición de esta manera hiciera una diferencia. Pero Sakura pudo decir por la expresión en el rostro de Menchi que estaba lejos de estar impresionada. De hecho, solo parecía más irritada y cuando Tompa continuó burlándose de las mujeres, dijo que no permitiría que un simple cazador gourmet decidiera su destino. Ella simplemente respondió con su propio comentario sarcástico, acerca de lo malo que era que tuviera un simple cazador gourmet como su examinador y luego le deseó buena suerte para el próximo año. Eso fue lo que lo empujó hacia el borde, la cara de Tompa se puso roja antes de cargar hacia Menchi. Iba a atacar cuando Guara extendió la mano y envió a Tompa a través de la finca en el aire, golpeando uno de los pilares de la pared. Eso es probablemente muy doloroso. Sakura comentó. Sí, bueno, debería haber mantenido la boca cerrada. Killua se encogió de hombros. Menchi se puso de pie, bajando las escaleras. Permítanme aclarar esto. A menudo nos aventuramos en las madrigueras de bestias feroces buscando ingredientes, y mientras tomaba las manos detrás de ella, Menchi sacó 4 hojas. Con 2 en cada mano, los arrojó al aire. Se giraron como abanicos plateados mientras Menchi los jugaba, cerrando los ojos. Cada cazador conoce alguna forma de arte marcial. Te falta concentración y la voluntad de experimentar. Dejando que los cuchillos cayeran juntos en perfecta sincronización, los atrapó con una mano y los señaló frente a ella. Eso solo te descalifica para convertirte en cazadores. Sakura frunció el ceño, algo tenía que haber salido mal. Al parecer, había un propósito detrás de esta prueba, pero no parecía justo. Dado que Menchi demostró ser un tipo particular de persona para complacer a la hora de cocinar. Por lo tanto, ya estaban en desventaja, porque ella hubiera querido los platos de una manera muy particular, pero se contradice al decir que no estaban dispuestos a experimentar y probar cosas nuevas. Sería casi imposible si alguien como ella los examinara. Dicho esto, sería excesivo fallar a todos los solicitantes. Las cabezas de todos se estiraron hacia el cielo, intentando detectar la fuente de la voz que había resonado en el área. Una aeronave flotaba justo encima de la mansión, con un cuerpo de forma ovalada y alas, estaba pintada para parecerse a un tiburón. Sakura no estaba segura, pero tenía 2 grandes X colocadas una al lado de la otra, XX con un color rojo en el medio de los dos haciendo un diamante. Ese es el símbolo de la Asociación de Cazadores. Alguien dijo, ¿es alguien del comité de selección? Desde el fondo de la aeronave, algo comenzó a caer desde el cielo, bajando rápidamente y aterrizando justo en medio del círculo de solicitantes y examinadores. Todos se cubrieron los ojos con el impacto cuando una enorme nube de polvo se extendió. Se escuchó un chasquido en el suelo, como madera golpeando piedra. Cuando se despejó el polvo, vieron a un anciano, calvo, aparte de la larga cola de caballo blanca sobre su cabeza, los lóbulos de sus orejas eran inusualmente grandes y lucían 2 pares de aretes en cada uno, tenía una barba con un parche de color marrón en la parte inferior. Y llevaba casi todo el traje blanco y todo el cuerpo. ¿Quién es ese imbécil? Menchi dio un paso adelante, los presidentes del comité de selección. Él está a cargo del examen de Hunter, el presidente Netero. Luego el anciano dijo, bueno, yo trabajo detrás de escena. Solo actúo cuando hay un problema como ahora. Luego miró al joven examinador así que, Menchi-kun. Levantándose, Menchi asintió con la cabeza sí señor. ¿Le fallaste a todos los solicitantes porque desaprobaste su renuencia a probar cosas nuevas? Le preguntó, aunque Sakura juró que vio que sus ojos bajaban. No, señor, respondió Menchi, pareció enderezarse, perdí la calma cuando uno de los candidatos insultó a Gourmet Hunters. E hice el examen más difícil de lo necesario. En otras palabras, ¿eres consciente de que este examen es inaceptable? Después de que Netero hizo esa pregunta, Sakura sintió un suspiro de alivio salir de su boca. Si ese era realmente el caso, todavía tenían esperanza. Sí, señor, respondió Menchi sin dudarlo, aunque tenía una apariencia similar a la de un niño que fue sorprendido haciendo algo mal. Cuando se trata de cocinar, pierdo el control. No estoy calificado para ser examinador. Renunciaré como examinador, así que, por favor, rehaga la segunda fase. Todos observaron en silencio, con la esperanza de que tuvieran la oportunidad de rehacer esta fase. Pero sería difícil encontrar otro examinador en tan poco tiempo, dijo Netero mientras inclinaba la cabeza pensando. Me disculpo.
Levantando la mano, Netero sugirió. ¿Qué tal esto? Me gustaría que continúes como examinador, pero también debes participar en la nueva prueba que propones. ¿Es eso aceptable? Menchi sonrió, inmediatamente se le ocurrió una idea muy bien, entonces el nuevo desafío será, huevos duros. Parecía una tarea más simple al principio y, debido a eso, ninguno de los solicitantes se quejaba esta vez, ni siquiera todo. Menchi luego le pidió al presidente que los llevara al monte. Partir a la mitad. Así, Sakura tuvo la sensación de que esta prueba no iba a ser tan simple como parecía. Sin embargo, esta era una segunda oportunidad y nadie quería arriesgarse a perderla. Y con el cambio de platos, ella podría ser capaz de pasar la fase esta vez. Cuando los solicitantes llegaron a su destino, finalmente entendieron de dónde venía el nombre dividir en la mitad para esta montaña específica. La base superior era prácticamente plana en la parte superior, pero justo en el medio de la montaña había una línea que la atravesaba, dándole una apariencia dividida y cuando aterrizaron, los demandantes vieron que la montaña estaba dividida por la mitad. En una línea de corte anormalmente recta. Menchi los llevó al borde de uno de los lados divididos, la caída fue muy lejana, hasta el momento no se pudo ver el fondo. Ella les dijo que miraran hacia abajo. Cuando la niebla alrededor del fondo se despejó, vieron que entre la grieta había líneas de hilos gruesos y blancos que conectaban ambos lados, en un patrón extraño. Había una primera capa y luego una segunda en la parte inferior, donde varios sacos blancos grandes colgaban de las hebras. ¿Qué son esos? Sakura preguntó. Una tela de águila araña. La forma en que Menchi lo dijo, obviamente era de una manera que implicaba que Sakura sabría de lo que estaba hablando. Sin embargo, aquí era donde estar de otro mundo era una desventaja. El conocimiento del otro mundo, de su historia, a su gente, a sus diferentes civilizaciones y culturas, a su flora y fauna. Un viento soplaba hacia ellos, susurrando el cabello de Sakura, Killua y Gon cuando los tres estaban literalmente inclinados sobre el borde con poca preocupación por caer. Mira debajo de la web, instruyó Menchi. Vieron la segunda capa donde colgaban los sacos grandes, dentro había objetos de forma ovalada agrupados. Esos son los huevos de araña águila. Luego, Netero habló. Las águilas arañas construyen sus redes en profundos barrancos para proteger sus huevos de los depredadores. Esto hace que sus huevos sean uno de los ingredientes más difíciles de obtener. Los huevos también se conocen como huevos de ensueño. Inmediatamente, todos parecían descubrir cuál sería el siguiente desafío. Y parecía que algunos hubieran preferido volver al bosque para buscar otro gran sello porque se alejaron del borde con miedo. Luego, Menchi saltó del borde sin vacilación, agarró uno de los gruesos hilos de la tela de araña de águila y luego se quedó un poco colgando. Leorio le preguntó cómo iba a levantarse. Sakura se estaba preguntando honestamente lo mismo, dándoles que no podrían escalar las paredes como ella podía, especialmente si tenía la intención de conseguir un huevo. Luego, Menchi soltó la red, por la forma en que sostenía su cuerpo, las extremidades extendidas y aún así era fácil ver que no estaba entrando en pánico. Cuando llegó a un nido, extendió la mano y agarró un solo huevo antes de caer más profundamente en el barranco, desapareciendo en la niebla blanca. ¿Está ella tratando de suicidarse? Leorio le preguntó, con la mano en la cabeza. No, dijo Kurapika sin apartar los ojos del barranco. Una gran ráfaga de viento sopló hacia arriba y junto con ella vino Menchi, ella llegó a la cima con el huevo antes de saltar de nuevo al suelo. No dañoso. Actualizaciones, se dio cuenta Sakura, eso era lo que había mantenido a Menchi en el aire de esa manera. Killua comentó lo divertido que se veía y Gon solo lo miró asombrado, aunque parecía bastante impresionado. Luego, Netero explicó que las corrientes ascendentes fueron las que ayudaron a las chicas jóvenes a volar a la web. Ahí, ahora solo necesito hervir el huevo. Menchi dijo con una gran sonrisa en su rostro. Todo retrocedió en shock y miedo, sacudiendo su cabeza y debes estar bromeando. Ninguna persona razonable saltaría allí. Sakura se burló suavemente, no era de arrogancia. Ella solo recordó todo lo que había sucedido y razonable era un término un tanto irónico en su situación en este momento. He estado esperando por esto. Gon dijo, antes de dar el paso. Poco seguido por Sakura, Killua, Leorio y Kurapika. Luego los otros aspirantes que no estaban aterrorizados por las alturas o que tenían el coraje de vencer el miedo se unieron a ellos. Ignorando las llamadas de Menchi que afirmaban que todavía tenía algunas cosas que explicar. Sin embargo, en el momento en que se sacó las palabras de la boca, todos los solicitantes decididos a pasar esta fase ya estaban colgados en la red.
Era sorprendentemente suave, a pesar de su grosor, aunque también era firme en términos de fuerza. Aunque nadie había contado lo que podría pasar si hubiera demasiado peso en una sección de la WoW. Vámonos. Dijo Leorio. Todavía no, respondió Gon. ¿Por qué no? No hay viento, dijo Killua, como si Leorio lo entendiera por esas 3 palabras. Unos cuantos solicitantes, que fueron lo suficientemente valientes como para saltar, lo hicieron con poca consideración por las corrientes ascendentes, casi inmediatamente dejando de lado la red para agarrar un nuevo. Esperando que se levantara con los fuertes vientos, pero desapareció en la niebla, sus gritos se hicieron más silenciosos. Tenemos que esperar una corriente ascendente. Sakura dijo. Bueno, ¿cómo se supone que debemos saber cuándo vendrá el próximo? Preguntó Leorio. Espere. Gon le dijo, cerrando los ojos, todos miraron en dirección a Gon. Se dieron cuenta de que estaban esperando que el niño les diera la oportunidad. Colgando de los hilos de una red, todos habían dejado, sin saberlo, sus resultados finales para esta fase, en manos de un niño de 12 años. La estructura de las redes comenzó a aflojarse, todos quedaron boquiabiertos cuando bajaron de peso con su peso. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que no era una buena idea saltar de una vez, porque la web no los iba a soportar por mucho más tiempo. Los ojos de Sakura siguieron el hilo hasta donde terminaban las redes y vieron que se estaba adelgazando. Eso no es bueno. ¿Qué está pasando? Preguntó Leorio con voz de pánico. La web no nos detendrá a todos. Dijo Kurapika. Killua miró a Gon, que permanecía quieto y tranquilo. Gon, todavía no. El niño no respondió, parecía en profunda meditación desde el cuello hacia arriba, mientras que el resto de su cuerpo colgaba sobre el cañón. Ante el ruido de la red que se extiende más, esforzándose. Algunos otros solicitantes que habían permitido que su miedo actual nublara su juicio y se olvidaran de la corriente ascendente, la dejaron ir. Cayendo con un nido de huevos. La esquina de las redes se hizo más delgada, como un hilo suelto en una prenda de vestir, incapaz de sostener con la forma del diseño. Se va a romper. Lloró Leorio. Nos dejamos ir ahora, caemos y si una corriente ascendente tarda más en llegar, caeremos. Pensó Sakura. Ella siempre podía simplemente columpiarse en la pared antes de que eso sucediera y subir. ¿Pero qué pasa con el resto de ellos? Gon entonces llamó ahora. Sakura, irónicamente, se sintió aliviada cuando soltó la red, cayendo junto a todos los que seguían a Gon. Los otros solicitantes alrededor de la web hicieron lo mismo y todos se retiraron. Su objetivo, ahora es caer en la dirección de un nido y agarrar un nuevo. Sakura mantuvo sus ojos bien abiertos cuando vio un nido, con ambos brazos extendidos, esperó hasta que estuvo cerca del centro del nido antes de agarrar un nuevo. Ella puede estar acostumbrada a caer de lugares altos. Entonces ella cayó en lo desconocido con todos los demás. Blanca la había rodeado durante unos segundos, ella podía caer cayendo. Antes de que una brisa fresca soplara en su piel, causando la piel de gallina. El viento se hizo fuerte, algunas partículas golpearon su cara antes de que ella se sintiera levantada por la corriente ascendente. Gon, Sakura, Killua, Leorio y Kurapika fueron los primeros en salir de la gota, todos ellos sosteniendo los huevos en sus manos mientras gritaban alegremente cuando el sol los golpeaba. No puedo creer que haya disfrutado eso. Sakura se desató la diadema, tratando de calmar su cabello que la corriente ascendente había diseñado para levantarse de una manera desafiante a la gravedad. No ayudaba a que su cabello ya estuviera tan revuelto. Fue divertido. Dijo Gon, levantando los brazos. ¿Sí? Killua asintió. Mucho mejor que tener que asar un cerdo. Buenas noticias para ti, ¿verdad, Sakura? Cállate. Fue mejor que correr por ese pantano, asintió Leorio. Diré. Kurapika agregó, sonriendo. La puesta de sol pintó el cielo en un tinte de color naranja claro y púrpura, señalando el final de un día agotador. Después de hacer un gran fuego y colocar una olla grande de agua, los solicitantes solo tuvieron que esperar unos minutos para que los huevos fueran hervidos y ahora estaban listos para comer. Sakura miró el huevo con cuidado, nunca antes se había comido un huevo tan grande y esa ni siquiera era su principal preocupación. Se volvió hacia los demás en su pequeño círculo de 5. Se habían quitado las conchas y esperando a que el otro mordiera. ¿Bien? Leorio preguntó. ¿Alguien va a comer? ¿Qué tal si vas primero? Killua ofreció. Iré. Gon dijo tomando un poco de la mitad superior. Masticó un poco blanco, sus mejillas se hincharon antes de tragar. Es bueno. Todos siguieron el ejemplo del niño y le dieron un mordisco.
Sakura dio un pequeño mordisco a la parte superior porque aún era un poco cautelosa, este era el huevo de una criatura que no había visto ni oído antes. Sin embargo, después del primer bocado, Sakura tomó uno aún más grande, olvidando los modales en la mesa que tenía. El huevo tenía una textura rica y cremosa, a diferencia de todo lo que había comido antes. No hubo comparación entre un huevo de águila araña y un huevo de gallina normal. Puedo ver por qué se llaman huevos de ensueño. Kurapika dijo tomando otro bocado de su huevo. Escaneando las caras de los otros solicitantes, Sakura vio las sonrisas en sus caras. No solo por el huevo, sino porque sabían que acababan de pasar la segunda fase del examen Hunter. Me pregunto cuántos capítulos más tengo que ir. Antes de que llegue al final,